Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga sobre la historia de los íberos. Hoy trataremos sobre las ciudades y territorios de los íberos. Ciudad y territorio. Los íberos ocuparon la zona sur, central y este de la península. Los íberos nunca alcanzaron una unidad política, sin duda porque era ajeno a su propia cultura. Se agrupaban en ciudades-estado. Sus principales asentamientos, los oppida, término latino para referirse a las ciudades fortificadas, singular. Oppidum, solían tener un tamaño y población de cierta consideración. Estaban fortificadas y disponían de una organización interna de viviendas, calles, espacios comunes, así como otros elementos como edificios públicos, tanto civiles como religiosos. La mayoría estaban situados en lugares elevados que facilitaban su defensa a la vez que aportaban una buena visibilidad del entorno, que normalmente dependía de estos. Muy importante también era la proximidad de un punto de suministro de agua potable, ya fuera un río, una fuente, etc. Tenían a su alrededor un territorio dependiente del que obtendrían una parte importante de los suministros necesarios para su funcionamiento, como alimentos, leña o materiales de construcción. Las ciudades variaban bastante de unas áreas a otras, sobre todo en su tamaño. Los mayores oppidas se encontraban en la zona sur de la península, donde podían alcanzar las 30 hectáreas de superficie. En cuanto a la población, se estima que no excedería, para los casos de los más importantes, de los 3.000 habitantes. Algunas de las ciudades de gran tamaño fueron Cástulo, Linares, Jaén, y Basti, Baza, Granada. Además había otros núcleos de población menores, sobre todo en la zona este de la península, en los que destacaban las atalayas situadas en puntos elevados para controlar el territorio circundante y los asentamientos agrícolas con superficie de hasta 2 hectáreas situados junto a zonas de cultivos en llanos o sobre pequeños cerros. El ejemplo que mejor nos ha llegado de atalaya es el Puntal dels Llops, Olocau, Valencia. Las calles de las ciudades normalmente eran de tierra, aunque se conocen bastantes casos de calles pavimentadas con piedras, losas e incluso con bordillos. Las plazas están poco presentes en los asentamientos íberos, aunque también se han identificado algunas. La forma de construcción habitual tenía forma cuadrangular, no solo para las viviendas, sino para cualquier tipo de edificación. Solo se han encontrado elementos circulares en silos, hornos cerámicos y algunas torres defensivas. La mayoría de las viviendas eran de una planta, aunque la presencia de escaleras en buen número de asentamientos nos indica la existencia de un segundo piso, o al menos de terrazas practicables. Además se han identificado semisótanos y despensas subterráneas. También es frecuente la presencia de patios, en la entrada o en el fondo de la casa y en ocasiones parcialmente cubiertos. El número de habitaciones en que se dividían las viviendas era variable, pero lo más habitual es la existencia de dos. Una sala principal que era propiamente el hogar y el lugar en donde se realizarían la mayoría de las actividades de la vida diaria, y otra más pequeña que se solía utilizar como almacén y en donde, además de vasijas de almacenamiento, suelen aparecer otros elementos como molinos y pesas de telar. El tamaño total de estas viviendas habitualmente no superaban los 50 metros cuadrados. En menor cantidad había viviendas de una sola habitación y de más de 2 habitaciones. Se han llegado a identificar algunas grandes viviendas con hasta 20 instancias. Estas tenían la función de residencias de las jefaturas de las ciudades y frecuentemente se ubicaban en lugares privilegiados dentro de ellas. Existía una gran homogeneidad en todo el ámbito íbero por lo que respecta a los materiales y técnicas de construcción. Por regla general las estructuras se asentaban sobre una escasa cimentación. En muchos casos se limitaba a nivelar el suelo y cuando este era de roca, se rebajaba hasta conseguir una superficie apta para la construcción. Los muros se levantaban mediante la construcción de un zócalo de piedras unidas con barro que, por lo general, no superaba el metro, y sobre el que se continuaba construyendo con adobe de barro o, de manera menos frecuente, con tapial. Estuvo ausente el uso de la piedra tallada en forma de sillares regulares, así como las rocas duras difíciles de trabajar como el mármol. El adobe se formaba con bloques de barro compuesto de arcilla, paja y agua, que después de amasarse bien se introducían en moldes de madera de muy distintos tamaños. Tras presionar bien la mezcla para que tomara la forma, se desmoldaban y se dejaban secar durante unos 25 o 30 días antes de que estuvieran listos para su utilización. La preparación del tapial era bastante parecida, aunque se sustituía la paja por grava para evitar las grietas durante el secado. Una vez lista la masa, en vez de en moldes individuales, se vertía directamente sobre el zócalo del muro, donde se había instalado un encofrado de madera.
Tras su apisonado para compactarlo bien, entonces se dejaba secar, se retiraba el encofrado y se instalaba nuevamente este encofrado, ahora sobre el muro ya endurecido para continuar el proceso hasta alcanzar la altura deseada. Tanto el adobe como el tapial tenían su punto débil en la humedad, razón por la que se colocaban siempre sobre el zócalo de piedras que lo aislaba del suelo. Para protegerlo de la humedad y la lluvia se revestían tanto exterior como interiormente de una capa protectora de barro, enlucido de barro, que normalmente se encalaba con yeso. A pesar de lo que pueda parecer, los muros de barro resultan de gran resistencia y si se realiza un buen mantenimiento son de gran durabilidad. Se han encontrado algunos muros pintados de colores o con dibujos geométricos. Dependiendo del clima, las cubiertas serían planas o ligeramente inclinadas, en este caso a un agua. La estructura del tejado se componía de una base de troncos sobre los que se extendía una cama de ramas o cañas que a su vez se cubrían con una gruesa capa de barro para impermeabilizarlo. La estructura de troncos se uniría mediante clavos de hierro o, más frecuentemente, cuerdas. Las tejas no serían utilizadas hasta su introducción por los romanos, siendo los ejemplares más antiguos conocidos del siglo II antes de nuestra era. Se ha podido constatar que cuando una estancia tenía una anchura superior a los 4 metros se solía poner un poste de madera que soportaría las vigas, a menudo apoyado sobre una base de piedra que lo aislaba del suelo. El suelo normalmente era de tierra apisonada, en ocasiones decorado con pinturas o improntas de cuerdas o esteras, aunque también eran frecuentes los pavimentos de cal o losas de piedra. Además, se han documentado suelos de adobe, relacionados habitualmente con edificios asociados a actividades industriales como talleres textiles o almazarras. Era muy común la presencia de bancos corridos que estaban adosados tanto a los muros interiores como a los exteriores, construidos generalmente con adobe y que tendrían múltiples usos. Asientos, soportes de vajilla y ajuar, o incluso camas tras cubrirlos con mantas o esteras. Las fortificaciones que rodeaban a la ciudad existían principalmente por la necesidad de protección en una sociedad guerrera, pero también por el prestigio que suponía para las élites dominantes el disponer de unas poderosas defensas. Ofrecían un aspecto de gran monumentalidad y se consideran como las grandes obras públicas de la cultura íbera. Estaban compuestas de murallas, torres, puertas y fosos. Dos de los mejores ejemplos de arquitectura defensiva son las de las ciudades de Puig de Sant Andreu, Ullastre, Girona, y Puente Tablas, Jaén. Las murallas más simples estaban formadas por un muro simple de unos 50 o 60 centímetros de espesor, pero lo más habitual era la existencia de un doble paramento construido por dos muros paralelos que se rellenaban de tierra y piedras. En ocasiones se reforzaban con muros transversales que unían ambos paramentos para aumentar su solidez. Los muros se construían con un zócalo de piedra y un alzado de adobe o tapial. Se supone que en la parte superior habría un remate de almenas. Para el zócalo de piedra se utilizaba generalmente la mampostería, piedras sin trabajar, aunque también se empleaban sillares, que en el caso de las murallas ciclópeas eran de gran tamaño y no estaban ensambladas con mortero. Un ejemplo de restos de muralla ciclópea se encuentra en Ibros, Jaén. Las torres se construían de la misma manera. Eran generalmente cuadradas, aunque existían algunas redondas o poligonales. Podían ser macizas o huecas. Era habitual que no hubiera en los asentamientos de menor importancia. Las puertas eran el punto más débil de las fortificaciones. Por esto muchas veces se construían entradas en codo o con torres. Las puertas tenían anchura muy variable, dependiendo de la importancia del asentamiento, aunque solían ser de 2 hojas. Estaban construidas de planchas de madera que en algunos casos se forraban con láminas de hierro para hacerlas más resistentes y protegerlas del fuego. Los fosos se han identificado en numerosos asentamientos y tenían la función de dificultar tanto la aproximación a las murallas como la excavación de túneles. No solían circunvalar la totalidad del asentamiento, limitándose a los puntos más expuestos. Sus medidas variaban mucho, pero se han encontrado hasta de un tamaño de 5 metros de profundidad y 13 metros de anchura. Habitualmente era un foso simple, aunque había hasta grupos de 4 fosos sucesivos. Algunas de las ciudades destacadas fueron Puente Tablas, Jaén, Tejada la Vieja, Escacena del Campo, Torreparedones, Castro del Río, Córdoba, El Oral, San Fulgencio, Alicante, El Tosal de Manises, Alicante, La Illeta dels Banyets de Campello, Alicante, La Quéjola, San Pedro, Albacete, El Casteller de Bernabé, Liria, Valencia, Alorda Park, Calafell,
Tarragona, Tossal de Sant Miquel de Lliria, Valencia, Puig de Sant Andreu, Ullastret, Gerona, Cerro de las Cabezas, Valdepeñas, Ciudad Real, Carmo, Carmona, Sevilla, Urso, Osuna, Sevilla, Obulco, Porcuna, Jaén, Basti, Baza, Granada, Cástulo, Linares, Jaén, Celti, Peñaflor, Sevilla, etc. Doy por terminado este segundo capítulo sobre la historia de los íberos. Y os emplazo para el próximo, el tercero, que tratará de la sociedad de los íberos.